Hola a todos. En el video anterior comenzamos a estudiar la biosfera. Pues bien, en este video vamos a seguir con el estudio de este tema, pero vamos a avanzar un poquito más. Porque como habíamos visto en el video anterior, las interacciones entre las distintas especies vegetales y animales y las condiciones físicas variaban en la superficie terrestre. Entonces reconocíamos grandes conjuntos, ¿sí?, en los que predominaban ciertas especies y relaciones en el marco de condiciones físicas similares. Y estos grandes conjuntos se los denominaban biomas. Entonces podemos poner que los biomas son conjuntos en los que predominan, ¿sí? Como decíamos, ciertas especies y relaciones claro está, en el marco de condiciones físicas similares. En el marco de condiciones físicas similares. Y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque les cuento que los biomas se diferencian por las comunidades de vegetales y animales predominantes, es decir, aquellos que predominan. Pero como los animales se desplazan, son menos constantes, es decir, que esta denominación de los diferentes biomas se basa en las características de las comunidades vegetales, ustedes pueden ir anotando, predominantes, claro, en cada sitio del planeta Tierra. Sigamos adelante porque vamos a estudiar los grandes biomas que se encuentran en nuestro planeta. El primero que vamos a ver son las selvas, por eso los invito a que vean nuestras siguientes imágenes. Vamos a centrarlas para que ustedes puedan verlas mucho mejor. Decíamos que el primero de los biomas son las selvas, que se caracterizan por tener una vegetación densa, que les cuento crece sobre todo debido a las altas temperaturas y a las abundantes lluvias. Entonces, como otra característica, durante todo el año. La competencia entre plantas por la luz y el espacio da lugar a la conformación de varios estratos, como podemos ver en esta imagen, de vegetación. Entonces, vamos a ir marcando. En el estrato o piso superior, como podemos ver aquí, se van a ubicar los árboles de gran altura que superan los 40 metros y que exponen sus ramas al sol. Claro está, son los más, por decirlo de una manera casi literal, los que están más cerca del sol por tener la mayor altura. La capa inmediatamente posterior a la anterior se la denomina estrato o piso medio, que vendrían a ser, como estamos marcando aquí, estas copas de los árboles. Estos árboles en donde, les cuento, de estos árboles cuelgan lianas y epifitas, que son plantas cuyas raíces se establecen en otras plantas. Estas se ubican entre los 20 y los 40 metros, como habíamos marcado, y este estrato recibe menos luz que el estrato superior, obviamente. Por último se encuentra el estrato o piso bajo o piso inferior, que vendría a ser este piso que estamos marcando, el cual llega hasta los 20 metros de altura, en donde el suelo siempre está cubierto por sombras y bastante humedad. Entonces, y bastante humedad, sobre todo porque al sol le cuesta llegar. En este estrato, les cuento, crecen especies adaptadas, claro, a la escasez de luz y la abundante humedad, como helechos, distintos tipos de musgos, para nombrar algunas especies, y también arbustos y enredaderas. Los animales que predominan en estos biomas, les cuento que son, recordemos, en las selvas, son las aves,
así como también los insectos, vamos a ir anotando, y los animales que viven en los árboles, ya que se dificulta la circulación debido a lo cerrada que es la vegetación en la selva. Pero podemos poner las aves y los insectos como los predominantes en dicho bioma. Seguimos adelante, ¿les parece? Porque otro de los biomas, y pasemos ya mismo a la siguiente imagen, otro de los biomas que se dan en el planeta son los bosques. Y en ellos predominan los árboles, generalmente de unas pocas especies. Entonces vamos a poner los bosques, el siguiente bioma al cual queremos hacer o del cual queremos nombrar sus características. Decíamos que en ellos predominaban los árboles, generalmente de pocas especies, aunque gran número. Entonces, hay un predominio de árboles para ir poniendo características. Seguimos adelante porque les cuento que existen diferentes tipos de bosques según el clima donde estos se ubiquen. Los bosques boreales o también bosques boreales, o como decíamos también pueden recibir el nombre de taiga, ¿sí? Se extienden en las regiones del clima frío del hemisferio norte. Están formados por coníferas, como por ejemplo pinos. Aquí estamos viendo un ejemplo de este tipo de bosques. Entonces, decíamos formados por coníferas, en este caso pinos, los bosques caducifolios, que vamos a ver a continuación. Hemos marcado aquí los bosques boreales, los bosques caducifolios, otro tipo de bosques, caducifolios, pueden anotar el nombre porque es bastante complicado, se dan en las zonas templadas, vamos a poner aquí, zonas templadas, inclusive en esta imagen que nos representa los bosques caducifolios, vemos que ya no hay presencia de nieve. Y les cuento que para enfrentar el invierno, sin embargo, estos árboles pierden sus hojas. Especies características de este tipo de bosques son, por ejemplo, el roble y la haya, para nombrar otra especie de este tipo de bosques. En estos bosques, les cuento, los animales también se adaptan a la estación fría hibernando, como lo hacen los osos, por ejemplo. Por último, tenemos que nombrar otro tipo de bosques. Hablamos de los bosques boreales o taiga, hablamos de los bosques caducifolios. Vamos con otro tipo de bosques y nos vamos a quedar con esta imagen porque vamos a hablar de los bosques mediterráneos. Bosques mediterráneos. Con respecto a los bosques mediterráneos, les cuento que se desarrollan en lugares donde los veranos son secos y los árboles entonces deben adaptarse para soportar altas temperaturas. Entonces, en zonas cálidas, en donde los veranos entonces son secos, y decíamos, los árboles que habitan en estas zonas tienen que adaptarse y soportar altas temperaturas y, claro está, las sequías propias de estas estaciones. Por ello, estos árboles son de baja estatura. Árboles, entonces, bajos, como podemos ver en la imagen, y tienen hojas pequeñas y mucha corteza. Entonces, podemos poner también de hojas pequeñas. Un ejemplo de este tipo de estos tipos de árboles, para que ustedes sepan y lo puedan reconocer en el caso que habiten o lleguen a algún tipo de estos lugares, son, o es mejor dicho, el alcornoque. Alcornoque. Muy bien, hemos entonces visto hasta aquí los diferentes tipos de bosques. Es muy interesante esto que hemos hecho porque podemos reconocer también los diferentes tipos de biomas y al llegar a algún lugar y ver algún tipo de árbol, podemos también ver de qué tipo de bosque estamos hablando o estamos habitando. En el próximo video seguiremos con este tema de los biomas, los invitamos a que nos sigan viendo. Muchas gracias.